Alfredo Figueroa Fernández. Gracias, consejero presidente. Bueno, he revisado con atención el proyecto que nos han puesto a consideración y debo anunciar que mi voto será en contra del proyecto que aquí se presenta por un conjunto de razones que advierto debe valorar este Consejo General. Primero, porque se establece un trato diferenciado entre candidatos postulados por un partido político y aquellos que lo harán de forma independiente, colocándolos en una situación de desventaja, contraviniendo, por cierto, el principio de igualdad ante la ley. Lo anterior, considerando que en el sistema de entrega de materiales y oficios de distribución al IFE establece fechas y horarios específicos a fin de garantizar a los contendientes el acceso a su prerrogativa en radio y televisión en condiciones de igualdad. Al establecerse que toda comunicación entre los candidatos independientes y el IFE se realizará a través de un intermediario, que es la autoridad local, se genera una afectación al ejercicio de su prerrogativa, pues si bien los plazos previstos para la entrega y recepción de materiales por parte del IFE no se varían, en los hechos, los candidatos independientes contarán con plazos menores a los establecidos para el resto de los contendientes, a saber, los partidos políticos y los partidos nacionales y locales. A modo de ejemplo, mientras que un partido político local podrá entregar al IFE sus materiales para dictaminación directamente en la Junta Local respectiva o ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, incluso por correo electrónico, hasta antes de las 3 de la tarde el día previo a la elaboración de la orden de transmisión, un candidato independiente tendrá que ajustarse a los plazos que para tal efecto establezca la autoridad local correspondiente, misma que tendrá que prever un periodo suficiente que permita realizar la entrega al IFE en los plazos referidos. Considerando que uno de los días de entrega de materiales es sábado, dependerá de si la autoridad local correspondiente decide elaborar todos los días de la semana en el proceso electoral local para determinar incluso si los materiales podrán ser recibidos en ese día o si el candidato independiente tendrá que entregarlos desde el día anterior, reduciendo de modo considerable los plazos para su elaboración y como tal, de aprovechamiento de la coyuntura de competencia política por la que se diseñaron dichos plazos. Debe señalarse que el contenido del presente acuerdo tiene particular relevancia, pues de aprobarse en los términos propuestos, el IFE estaría incumpliendo su obligación de garantizar las condiciones de igualdad de los derechos político-electorales que le corresponde tutelar conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución. En relación con lo anterior, este proyecto establece como justificación para adoptar esta determinación que la autoridad electoral local es la que tiene conocimiento del registro de los candidatos independientes, así como la información relativa a su representante y domicilio legal, por lo que se concluye que es aquella quien deberá fijar los plazos necesarios para los candidatos independientes le entreguen los materiales oportunamente. Contrario a lo expuesto, resulta relevante señalar que dicha situación no justifica el otorgamiento de un trato diferenciado a los candidatos independientes, pues tal información puede ser hecha del conocimiento de la autoridad federal, como ocurre, por cierto, con los partidos políticos de carácter local. Cabe señalar que la única forma que el IFE apruebe una pauta en la que se otorguen tiempos en radio y televisión a un candidato independiente, de la misma forma que ocurre con la modificación de la distribución de tiempos derivados de la conformación o disolución de coaliciones electorales, es a través de la información que aporta la autoridad electoral local correspondiente, así como la propuesta de distribución que envía a este organismo. En este sentido, no resulta explicable que se pretenda limitar el ejercicio de los derechos de los candidatos independientes a partir de la ausencia de información con la que presuntamente cuenta esta autoridad, siendo que la misma podría ser requerida por el Instituto Electoral Local precisamente para garantizar un trato igualitario a los contendientes. Respecto de lo anterior, debe señalarse que el presente acuerdo no establece alguna regla adicional cuyo cumplimiento debiera verse afectado con motivo de las normas locales que regulan las candidaturas independientes, puesto que el mismo únicamente establece bases operativas de coordinación para que esta autoridad pueda ejercer sus funciones como autoridad única para la administración en tiempos de televisión en materia electoral en el marco de las elecciones locales. Ese es el conjunto de razones que están y que motivan mi posicionamiento en contra del proyecto que aquí se ha presentado. Se ha dicho
por parte de mi colega, el consejero Lorenzo Córdoba, que existe un vacío legal, y yo diría incluso constitucional, si queremos establecer el mecanismo por el cual se debe reconocer que las modificaciones al 41 de la Constitución, en el momento en que fueron realizadas, desde luego no incluyeron, en términos de la prerrogativa, a esta figura, y por lo tanto no solamente hay una preocupación que tiene una condición legal, sino de carácter constitucional. Y dados estos elementos, es muy relevante establecer que es esta la autoridad única en la materia en relación al propósito de administrar los tiempos del Estado mexicano, ya para los propósitos de las autoridades electorales, ya para los propósitos de los contendientes en una determinada campaña. Es decir, que vale la pena explorar incluso las determinaciones que algunas de las autoridades locales están tomando en materia de poder hacer una cesión de sus tiempos destinados para un propósito específico y establecido en la Constitución, y que esta autoridad convalide esa cesión de tiempos para este otro propósito. Es el IFE la autoridad responsable de la administración de los tiempos del Estado mexicano, y corresponderá a esta autoridad establecer un conjunto de determinaciones asociadas a lo que resuelvan aquellos órganos y sus legislaciones, pero en el marco de la Constitución, que es la que nos rige y la que nos otorga la facultad de ser la única autoridad en la materia en este caso. Es cuanto, presidente. Gracias.